Bien. Espérenme. Tenemos esto acá abajo. Bien. Dice, se mezclan 25,0 gramos de una muestra 76,0. Espérenme que no me deja agregar gente. Problemas técnicos. A ver. Bueno, se mezclan 25,0 gramos de una muestra 76,0% de pureza en óxido de níquel con 0,835 moles de ácido nítrico. Bueno, calcula uno la masa de nitrato de níquel que se forma con un 90% de rendimiento. Siempre estos ejercicios de introducción a la química, lo que conviene hacer es anotar los datos en un costado. Entonces, se mezclan 25 gramos de una muestra. La masa de la muestra es igual a 25,0 gramos, ¿no? Te dice la pureza, que es del 76,0%, y te dice que esto lo mezclas con ácido nítrico. ¿Qué cantidad? 0,835 moles. Bien, perfecto. Entonces, una vez que nosotros ya pusimos los datos, pongamos la ecuación química que representa esta reacción. Entonces, tenemos óxido de níquel que se mezcla con ácido nítrico. Entonces, el óxido de níquel lo mezclamos con ácido nítrico. Y todo esto nos dice el problema que da nitrato de níquel. Bien, bien. Más agua, lógicamente. Bien. Una vez que tenemos la química, habría que balancearla. Entonces, para balancearla, bueno, fijémonos si hay la misma cantidad de átomos en ambos lados de la ecuación química. En este caso, del lado de los reactivos tenemos 2 níqueles, en el lado de los productos tenemos uno solo. Así que ponemos un 2 acá. En este caso ahora vamos a tener 3 nitrógenos por 2, 6 nitrógenos, y de este lado tenemos uno solo. Así que vamos a poner un 6 acá. Bien, y si contamos la cantidad de oxígenos, de este lado tenemos 3 por 6 nos da 18, más 3 nos da 21. Y de este lado tenemos 3 por 3, 9, por 2, 18, y acá tiene que haber un 3. Y bueno, de esta forma también nos queda balanceado la cantidad de hidrógenos, porque acá tenemos 6 y del lado de los productos tenemos 6. Bien. Cuestión. Una vez que balanceamos esta ecuación química, vamos a ponerla un poco más grande. Tenemos que ver bien qué pide el ejercicio. El ejercicio dice que se mezclan dos cantidades entre sí. Óxido de níquel y ácido nítrico. Bien, cuando se mezclan dos cantidades entre sí y no sabemos si reaccionan perfectamente la una con la otra, es decir, si reaccionan estequiométricamente, vamos a tener que ver quién es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Y para eso vamos a enfrentar los dos reactivos entre sí. Bien. A ver, espérenme. Bueno, calcule te dice, se mezclan. Entonces, los 25 gramos de una pureza del 76% del óxido de níquel con 0,835 moles del ácido nítrico. Bien, nosotros tendremos que ver en estos 25 gramos de muestra qué cantidad realmente tenemos del óxido de níquel, ¿no? Sabiendo que la pureza es del 76%. El hecho de que la pureza sea del 76% nos dice que tenemos cada 100 gramos de muestra, vamos a tener, espérenme, 76,0 gramos puros
óxido de níquel. Esa es la definición de la pureza. Bien, en nuestro caso tenemos 25,0 gramos de muestra. Así que hacemos esta regla de 3 simple, donde hacemos 25 por 76 dividido, dividido 100. Bien, esto nos da 19,0. Y fíjense que es una división y una multiplicación, así que lo vamos a tener que dejar con 3 cifras significativas. Entonces, hasta ahora tenemos que mezclamos ya no 25 gramos de muestra de 76% de pureza, mezclamos 19 gramos de óxido de níquel. Lo vamos a mezclar con 0,835 moles de ácido nítrico. Fíjense que una lo tenemos en gramos y la otra lo tenemos en moles. Así que lo que conviene hacer es pasarlos los dos a la misma unidad. Bien, o podemos pasar esto a gramos o esto a moles. Nada, vamos a pasar estos 19,0 gramos de óxido de níquel a moles, ¿no? Tenemos que ver cuánto pesa un mol de este óxido de níquel. Para eso tenemos que conocer bueno, el peso molecular del níquel, que vamos a buscarlo. Entonces tenemos níquel, peso molecular. Tenemos que el níquel pesa 59 gramos. Bien, entonces hacemos 59 por 2 más 16, que es el peso del oxígeno, por 3. Bien, sabemos que 166 gramos del óxido de níquel es un mol de óxido de níquel, por supuesto. Bien, ahora nosotros no tenemos 166 gramos, sino que en su defecto tenemos 19,0 gramos de óxido de níquel. Bien, ¿eso qué cantidad va a ser? X. Y hacemos esta regla de 3. 19 dividido 166. Que nos da, expresado con 3 cifras significativas, 0,114 moles del óxido de níquel. Bien, entonces ahora el problema se simplifica bastante. Nos dice que, miren, acá estaba el peso del níquel. Nos dice que mezclamos ahora 0,114, entonces acá tenemos 0,114 moles con 0,835 moles. Bien, en principio metemos estas dos cantidades de moles de distintas sustancias en un frasco, sin saber si reaccionan estequiométricamente la una con la otra. Entonces, bueno, como tenemos la ecuación química balanceada, podríamos ver, enfrentando a los dos reactivos entre sí, cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. De vuelta, siempre que tengamos que ver qué cantidad de producto se obtiene cuando mezclamos dos cantidades aleatorias, primero tenemos que ver el reactivo limitante, enfrentando los dos reactivos entre sí, y trabajar con el reactivo limitante para obtener la masa de la sal formada o bueno, lo que sea que tengamos que obtener. Bien. En este caso, nosotros sabemos por la ecuación química que un mol del óxido de níquel va a reaccionar perfectamente con 6 moles del ácido nítrico. Bien, ahora, no tenemos un mol del óxido de níquel, tenemos 0,114 moles de esto mismo. Bueno, ahí hacemos regla de 3 y X. Bien, y bueno, si resolvemos esto, nos da 0,684 moles del ácido nítrico. Bien, sabemos que 0,114 moles del óxido de níquel van a reaccionar perfectamente con 0,684 moles del ácido nítrico. ¿Cuál es el tema? Nosotros tenemos mucha más cantidad que ese 0,684 moles del ácido nítrico. Tenemos 0,835. Es decir, todo el óxido de níquel va a reaccionar con parte del ácido nítrico y va a sobrar ácido nítrico. Entonces, de esta forma, al enfrentar los dos reactivos entre sí, podemos determinar que nuestro reactivo limitante es el óxido de níquel.
y que vamos a tener que trabajar siempre con el óxido de níquel, en este caso. Entonces, el primer punto nos dice, che, calculame la masa de nitrato de níquel que se forma con un rendimiento del 90%. Bueno, ¿qué hablamos cuando decimos rendimiento y qué hablamos cuando decimos pureza? Que son dos conceptos que en principio uno tiende a confundir porque se expresan de la misma manera, con porcentajes. Cuando hablamos de pureza, solamente estamos haciendo referencia al reactivo como está. Es decir, que sea 76%, quiere decir que el reactivo, que en su mayoría es óxido de níquel, vamos a tener una porción que sea óxido de níquel y una porción que sea otra cosa, impureza. Eso de la pureza, ¿no? Es algo bastante intuitivo dentro de todo. Ahora, ¿qué hablamos cuando decimos rendimiento? Y que el rendimiento sea inferior al 100%, ¿qué significa? Bueno, para entender rendimiento, fíjense una cosa. Nosotros en la ecuación química pusimos que un mol del óxido de níquel va a reaccionar con 6 moles del ácido nítrico y va a dar 2 moles del nitrato. Entonces, teóricamente, si nosotros ponemos en un balón, ponemos un mol del óxido de níquel y 6 moles del ácido nítrico, teóricamente tendríamos que obtener 2 moles del nitrato de níquel. Ahora, eso es si todo funciona a la perfección, si el rendimiento es del 100%, si todo funciona según la teoría. ¿Qué pasa? A veces la conversión de reactivos a productos no es eficiente al 100%. Y vos ponés un mol de níquel, de óxido de níquel y 6 moles de ácido nítrico, pero no obtenés 2 moles del nitrato de níquel y obtenés una cantidad inferior, porque la conversión de reactivos a productos no es eficiente. Es decir, tenés cantidad suficiente de reactivos, pero no se convierten todos a productos. Que de eso hablamos cuando decimos rendimiento teórico y bueno, que el rendimiento sea inferior. Bien, esta expresión, 90% de rendimiento, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tenemos 90 moles reales formados cada 100 moles teóricos, pero hay dos, ¿no? Entonces, estamos en estas circunstancias, que nosotros ya identificamos cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Bien, y te dice, calcule la masa del producto formada con un rendimiento del 90%. Bueno, primero tenemos que calcular con una relación estequiométrica cuál es la cantidad de moles formados de esta sal. Sabiendo que, bueno, trabajando siempre con un reactivo limitante. Un mol del óxido este de níquel van a reaccionar perfectamente según nuestro balanceo con 2 moles del nitrato para dar, un mol del óxido de níquel para dar 2 moles de nitrato de níquel. La cantidad que nosotros tenemos del reactivo limitante, en este caso 0,114 moles, vamos a copiar y pegar, va a reaccionar con una X cantidad de producto, que bueno, en este caso va a ser el doble, ¿no? Por la regla de 3. 0,028 moles de el nitrato. Bien. Hasta ahora no hicimos gran cosa. Vamos a ponerlo, qué sé yo, acá. Bien. ¿Cuál es el tema ahora? Este número que nosotros pusimos sale de la relación estequiométrica dada por la ecuación química. Este número es algo como si todo funcionara a la perfección, como si el rendimiento fuera perfecto, del 100%. Quiere decir que si nosotros tuviésemos un mol de esto, 6 moles de esto, en la práctica obtendríamos 2 moles de esto. Y ya dijimos que esto no es así. El rendimiento no es del 100% y es del 90%. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos cada 100 moles teóricos, digamos, cada 100 moles
esperados, lo que nosotros esperamos que vamos a obtener, realmente vamos a obtener 90 moles. En este caso, bueno, estamos hablando del nitrato de níquel. Bueno, nosotros teóricamente por esta relación estequiométrica esperamos obtener 0,228 moles de este nitrato de níquel. Bien. Entonces, X. Y ahí vemos qué cantidad de moles vamos a obtener realmente. También lo expresamos con 3 cifras significativas, así que en este caso nos va a quedar 0,205 moles reales. Bien, fíjense una cosa. Nosotros teóricamente calculamos que íbamos a obtener 0,228 moles. Y en la práctica obtenemos menos. Y es algo esperable, digamos. En las reacciones químicas suelen pasar. Bien. Entonces, ya tenemos parte de la respuesta 1. Masa de nitrato de níquel que se forma con un rendimiento del 90%. Nosotros ya tenemos los moles del nitrato de níquel que se forman con un rendimiento del 90%. Ahora es cuestión de pasar estos moles a simplemente a gramos. ¿Y cómo lo hacemos? Nada, conociendo los pesos moleculares y bueno, conociendo cuánto pesa un mol. Que bueno, ahí lo calculo. 28 por 3 más 59. Bien, a mí me da que un mol del nitrato de níquel son 245 gramos. Entonces, un mol de esto van a ser 245 gramos. Bien. 0,205 moles de esto, X. Y esto nos da igual a, ahí calculo cuánto da, que también lo vamos a tener que expresar con 3 cifras significativas, nos da 50,2 gramos. Bueno. Esta es la respuesta A. Te dice entonces, masa de nitrato de níquel que se forma con el rendimiento del 90%, bueno, la masa de nitrato de níquel que se forma con el rendimiento del 90% es de 50,2. Bien. Si alguno tiene alguna pregunta, nada, dígala pero hasta ahora enfrentamos los dos reactivos entre sí, determinamos cuál es el reactivo limitante y trabajamos con el reactivo limitante para obtener la cantidad de moles de sal que se van a obtener. Esa cantidad de moles, como estamos trabajando con la ecuación química teórica, vamos a tener que pasar a cuántos moles reales representa, teniendo en cuenta que el rendimiento de la reacción es del 90%. Una vez que hacemos eso, lo pasamos a gramos. Bueno, en la parte 2 te dice, bueno, ahora calcula el número de moléculas de agua producidas con el mismo rendimiento. Bien, acá hay varias formas de hacerlo. Digamos, acá ya tenemos la respuesta de la A. Ahora si vamos a la B, tenemos que pensar, uy, me quedo en rojo. Bueno, ahora si vamos a la B, tenemos que pensar, si el rendimiento es de lo mismo, es del 90%. Es decir, ¿cómo se convierten estos reactivos a los productos? No es eficiente ni para el nitrato ni para el agua. Bueno, yo ya sé que voy a obtener 50,2 gramos del nitrato de níquel. Bueno, ¿qué cantidad de agua voy a obtener? Y para eso hay un truco. Nosotros, esta cantidad, estos 50,2 gramos de nitrato de níquel, ya están con un rendimiento del 90%. Entonces nosotros podemos obtener qué cantidad de agua representa ese rendimiento, esa cantidad de nitrato con el rendimiento del 90%. Sabiendo que, bueno,
50,2 gramos o 0,205 moles, es lo mismo trabajado con dos unidades distintas, ¿no? Pero nosotros tenemos que 2 moles del nitrato van a reaccionar estequiométricamente con 3 moles de agua. Vamos a poner, ay Dios, como odio las mayúsculas. 3 moles de agua para dar, bueno, van a reaccionar, digamos, cuando mezclamos estos dos productos se van a formar tanto nitrato de níquel y agua, ¿no? Bueno, si nosotros formáramos 0,205 moles de el nitrato de níquel, ¿qué cantidad de agua representaría? Bien, si alguno va perdido, puede hacer preguntas, no hay drama. 0,205 por 3 dividido 2. Y esto nos da igual a 0,308 moles de agua. Bien. Y acá de vuelta ya estamos trabajando con el rendimiento que es del 90%. Pero fíjense una cosa, acá la respuesta me la dice el número de moléculas de agua producidas. Sí, acá tengo los moles de agua cuando el rendimiento es del 90%, pero no tengo el número de moléculas. Bien, para hacer eso, lo que podemos ver es que un número mágico representa un mol de moléculas de agua, que es el número de agua. Bien, que es 6,02 por 10 a la 23. Bien, entonces, sabemos que un mol de agua son 6,02 por 10 a la 23 moléculas individuales de agua. Bien. Y nosotros, por otro lado, sabemos que tenemos 0,308 moles de agua. Entonces, esto X. 0,308 por 6,02 por 10 a la 23, bueno, dividido 1, que va a ser el mismo número, y también lo expresamos con 3 cifras significativas, ya que nos va a dar igual a 1,85 por 10 a la 23 moléculas de agua, lógicamente. Bueno, cuando hicimos en la práctica un ejercicio muy similar en la clase de consulta la semana pasada, un chico me hizo una pregunta muy lógica que es, che, vos obtuviste la cantidad de agua con el rendimiento del 90% partiendo del nitrato de níquel. Bien, ¿podrías hacer lo mismo, pero en lugar de partir del nitrato de níquel, partir del óxido de níquel? Y la respuesta es sí, podés partir medio de cualquiera, pero si partís del óxido de níquel tenés que tener en cuenta una cosa. Sí, un mol de esto va a reaccionar con 3 moles de agua. Podés hacer la cuenta de cuántos moles de agua vas a obtener cuando tenés 0,114 moles del óxido de níquel. Pero tenés que tener en cuenta una cosa. Ahí, como estás yendo de reactivos a productos, es una conversión teórica donde el rendimiento sería del 100%. De la cantidad de moles de agua obtenido, vos tendrías que sacar con el rendimiento del 90%, qué cantidad de moles de agua reales representa. Pero bueno, si no, es hacerlo de esta forma. Partiendo del producto donde ya el rendimiento es inferior al 100%. No sé si fui claro, cualquier cosa pregunten, o si alguno está viendo el video y no entendió esta parte, puede preguntar también. Nada, entonces ya tenemos el número de moléculas de agua producida con el mismo rendimiento, que es 1,85 por 10 a la 23 moléculas de agua. Bien. Ahora, vamos con la parte 3, el inciso 3, que te dice, bueno, calcule la masa que no reacciona del reactivo en exceso. Bien, si leyeron un par de parciales, fíjense que suelen preguntar casi siempre las mismas cosas. Es decir,
enfrentaron estas dos cosas. Todo el reactivo limitante se supone que va a reaccionar. Ahora, va a quedar una cierta porción de este reactivo que va a no reaccionar, porque, bueno, justamente está en exceso. Bien. ¿Y qué cantidad es esa? Bien, la podemos calcular. La podemos calcular de la siguiente forma. Bien, tenemos en este caso un total de, ¿dónde está? Acá. No, ¿dónde están? Acá te lo da el problema. De 0,835 moles del ácido nítrico. Pero resulta que solamente van a reaccionar 0,684 moles del ácido nítrico. Entonces, el número de moles en exceso va a ser la resta de ambos, ¿no? Porque nosotros tenemos 0,835 moles del ácido nítrico. Bueno, del moles del ácido nítrico. Bien. Resulta que una porción de esto va a reaccionar para formar, bueno, el nitrato. Y va a haber una cierta porción que va a no reaccionar para justamente formar, bueno, que justamente va a no reaccionar. ¿Qué cantidad sí reacciona? 0,684. Bueno, ¿y qué cantidad va a no reaccionar? Los restantes. Entonces, fíjense, lo que no reacciona más esto de acá, que sí reaccionó, se supone que tiene que dar 0,835 moles. Bien, eso lo podemos hacer con una resta. Entonces, nosotros tenemos C. Ahí va. Tenemos que la cantidad total de moles de ácido nítrico, vamos a ponerlo así, moles del ácido nítrico que no reacciona es igual a la cantidad total de moles, es decir, los 0,835 de los que partimos. Bueno, directamente podemos poner 0,835 moles, que son todos los que pusimos en un inicio, menos los que sí reaccionaron, que son estos 684. Eso nos va a dar 0,151 moles, que pasado a masa, y nada, tendremos que hacer una regla de 3 simple y ya tendremos el resultado. Y sabemos que 63 gramos es un mol, ¿no? Entonces un mol del ácido nítrico son 73 gramos. 63 gramos. Bien. 0,151 x. Bien. Y esto nos da 63. 9,51 gramos del ácido nítrico. Vamos a estirar. Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta? ¿Algo para